Muy buenos días, mis queridos hermanos de Travis en español, y bienvenidos a los que nos están visitando por este medio de video, por YouTube. Damos gracias que están con nosotros otra vez, mientras seguimos otro domingo a larga distancia, apartados pero juntos en el Señor. Y seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Aunque no podemos reunirnos cara a cara físicamente, vamos a seguir estudiando la palabra, aplicando la palabra. Y hoy día toca el capítulo 4 de Juan, así que abran sus Biblias, por favor, en capítulo 4 de Juan. Y vamos a leer un montón de versículos esta mañana. Y vemos en este pasaje, y vamos a hablar de Jesús, el Mesías evangelista. Y vemos en este pasaje que Jesús rompe todas las normas culturales, las normas tradicionales para alcanzar una persona, una ciudad en realidad, que necesitaba conocerle a él como el Mesías. Va él en camino de Jerusalén a Galilea para alejarse por un tiempo de los fariseos. El camino regular de Jerusalén a Galilea para un judío estricto sería de cruzar el río Jordán, viajar hacia el norte para no entrar a Samaria y luego cruzar el río otra vez y entrar a Galilea. Y como digo, de ese modo un judío estricto, un judío devoto podría evitar tener contacto con los samaritanos aborrecidos. La vía más directa, por supuesto, sería pasar directamente por Samaria, y ese es el rumbo que tomó Jesús y sus discípulos. Ahora, miremos en esta narración al Jesús evangelista en acción. Vemos sus métodos, su mandado y los frutos posibles que resultan cuando compartimos el mensaje del Evangelio. Primero, el método evangelístico de Jesús, versículos 1 al 26, y ahí en sus Biblias síguenme. Cuando estamos reunidos juntos, síganme en silencio. Ahora que están en casa, lean en voz alta si quieren. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Interesante, nomás un paréntesis, y le era necesario. No era necesario geográficamente en el sentido que, como dije, la mayoría de los judíos no evitaban Samaria, pero le era necesario espiritualmente el propósito de Dios, los planes de Dios. Interesante, hermano. Bueno, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Responde la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, bueno, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Mire, fíjense primeramente que Jesús fue a un lugar incómodo y tuvo una conversación incómoda desde el punto de vista humano de lo que ocurría en ese día. O sea, Jesús ya estaba acostumbrado a ir en contra de las tradiciones. Eso era su modo de ser cuando alguna tradición, alguna práctica cultural estorbaba que una persona llegara a conocer y obedecer a Dios. O cuando estorbaban la práctica de amor y compasión hacia las personas. Él no tenía ningún problema con ir en contra de las tradiciones. En este caso particular, los samaritanos eran aborrecidos por los judíos, por ofensas históricas, porque tenían prácticas de adoración bien extrañas y porque también eran de una etnicidad mezclada, no eran judíos puros, eran etnicidad mezclada. Pero, al contrario de los judíos, Jesús toma el camino directo por medio de Samaria. Ahora, por cierto, los fariseos lo hubieran criticado por esto y hubieran buscado forma para atacarlo por haber hecho esto. Ahora, aunque Jesús mismo no aborrecía ni les tenía miedo a los samaritanos, el hecho que tomó este camino, me imagino que ciertamente fue algo incómodo para los discípulos. Okay, Jesús dice, vamos a ir por Samaria y ellos como que, bueno, ok. Tú eres, a ti te estamos siguiendo, pero ¿estás seguro? Pero fueron. Y abre la puerta para ser criticado. Eso es lo que hace. Abre la puerta para ser criticado por las autoridades religiosas. Y también podría causar situaciones incómodas con los mismos samaritanos. Ellos sabían que, ¿qué está haciendo un judío aquí? Y esto es exactamente lo que pasó, lo que pensó la mujer samaritana. Jesús le pide agua, ella queda sorprendida completamente. Pero él, fíjense que ignora el comentario de ella, porque tiene una agenda evangelística en mente. Entonces Jesús toma una conversación común y corriente, y lo gira hacia una conversación espiritual. Le dice a esta mujer, dame de beber. Una petición simple acerca de una necesidad común. O sea, no hubo nada espectacular, ni agresivo, ni teológico en esa petición de Jesús. La realidad es que tenía sed, tenía calor, y hacía calor, tenía sed. También él sabía cómo girar, cómo voltear una conversación hacia asuntos espirituales. Echa a un lado las objeciones de la mujer porque la historia del conflicto judío-samaritano no es lo que le importa a Jesús. Lo que le importa a Jesús es la condición espiritual de la mujer. Fíjese que Jesús no se dejó distraer en la conversación. No respondió a una pregunta que estaba lleno de implicaciones políticas, sociológicas y un interés menor. Esta mujer, fíjense cómo dice, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de mí a beber, que soy mujer samaritano? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, esa pregunta, ese comentario está lleno de implicaciones políticos, sociológicos, culturales, religiosos. Y Jesús, yo no me voy a meter en esa discusión.
No se dejó distraer en la conversación, se quedó enfocado en la mujer y en su necesidad. Si la mujer supiera, dice Jesús, si tú supieras con quién estás hablando, el tipo de agua que le está ofreciendo, ella nunca más iba a tener sed. Obviamente él está hablando de sed espiritual, ella creyendo sed física. Entonces ella responde, ¿de qué estás hablando? O sea lo que sea, dame esa agua para que no tenga que volver aquí a tomar agua. Ahora, Jesús, fíjense, apunta directamente a la necesidad espiritual de la mujer. Una vez que él causa que la mujer tenga interés espiritual, entonces Jesús personaliza la conversación. O sea, hablemos de ti, dice. O sea, se fue Jesús de una conversación de teología en general a una conversación de necesidad personal. Cuando la mujer confiesa que no tiene un esposo para traer a Jesús, él habla de la vida inmoral, la vida impía de la mujer. O sea, la mujer dice, versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla, no voy a tener que volver a este pozo. Y mira lo que Jesús dice. Dice algo que parece que no tiene nada que ver con el agua, pero dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Inmediatamente va a apuntar a la necesidad espiritual. Aparentemente, el comentario de que ella tuvo 5 esposos la molestó bastante. Ella trata de cambiar el enfoque de la conversación y dice que, parece que tú eres profeta. Pero inmediatamente se pone a hablar de las diferencias religiosas entre los judíos y los samaritanos. O sea, Jesús se acercó demasiado a su necesidad y ella trató de hablar de otra cosa. Fíjense ahí, no tengo marido, bien has dicho, versículo 17, no tengo marido porque 5 maridos tienes, y el que tienes ahora no es tu marido. Estás hablando la verdad. Bueno, la mujer dice, parece que tú eres profeta. Sabes, nuestros padres adoraron en el monte y se puso a hablar de otras cosas. Jesús la molestó, habló demasiado, se acercó demasiado a su necesidad personal. Entonces ella trata de evitar una conversación acerca de su necesidad espiritual, la cual era evidente en su estilo de vida. Trató de girar la conversación, ella la trató de girar a cosas que no tenían que ver con ella. No, yo no quiero hablar de mí y del hombre con quien vivo y mis esposos. Hablemos de los montes y los profetas y la adoración. Hablemos de cosas teológicas. Le pregunto, ¿hay mejor forma de evitar el pecado de uno mismo que tratar de cambiar la discusión a un asunto controversial? No quiero hablar de mí y mi problema. Hablemos de la política, hablemos del fútbol, hablemos de otra cosa. No hablemos de mí y mi pecado. La gente lo hace todo el tiempo. Jesús sigue el camino de su conversación, pero solamente porque va a girar otra vez la conversación a su propia agenda. Ella trata de ir a un lado, Jesús la sigue un poco, pero lo va a voltear otra vez a la agenda que él tiene. Entonces Jesús confronta a la mujer con la realidad de quién es él, la realidad de él como Mesías. La mujer trata de descarrilar la conversación con la controversia entre los judíos y los samaritanos de cómo se debe adorar a Dios. Señor, versículo 19, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que Jerusalén. O sea, estamos en desacuerdo. ¿Qué piensas de esta controversia? Jesús responde de 2 maneras. Uno, corrige el entendimiento de la mujer. ¿Ok? ¿Tú quieres hablar de un asunto teológico? Te digo, nosotros los judíos estamos correctos, ustedes los samaritanos no. Él corrige el entendimiento de la mujer y de los samaritanos acerca de la adoración. Sí, en Jerusalén, no hay en los montes. 2, Jesús introduce un nuevo concepto que un día, y ese día es hoy, la adoración no estará centrado en un lugar particular, pero en el corazón de la persona. O sea, dice, el Padre, Dios, está buscando a verdaderos adoradores.
Y esos adoradores van a venir de todo pueblo y de todo lugar. A lo mejor, una vez más, trata de apoderarse de la conversación. Oh, sí. Yo sé que va a venir el Mesías algún día, ese Cristo, y él va a declarar todas las cosas. Él va a arreglar todos los problemas, todos los desacuerdos. Él va a arreglar todas las cosas. O sea, le estaba diciendo a Jesús: muchas gracias, caballero, ya puede dejar de hablar ahora, porque un día vendrá el Mesías y él va a explicar y va a arreglar todo, dejemos de discutir. Y en ese momento Jesús va directamente al punto, un punto que anima tanto a la mujer que va en busca de toda su ciudad, toda la gente en su ciudad. Él dice: mire, yo soy el que habla contigo, el que tú esperas, el Mesías, el que va a explicar todo, el que va a arreglar todo. Aquí estoy. Sea lo que sea, no importa en qué dirección iba la conversación, no importa cómo iba a tratar de descarrilar la conversación la mujer, que iba para allá, que iba para acá, Jesús iba a confrontar a la mujer con quien él era. Ahora, ¿qué podemos aprender del método evangelístico de Jesús? Hay varias cosas importantes aquí que podemos aplicar a nuestras vidas cuando tratamos de testificar y evangelizar. Primero, el evangelismo fiel nos pone en situaciones incómodas, nos pone en situaciones que requieren que vayamos en contra de las expectativas culturales, que seamos valientes, que seamos fuertes. La pregunta es: ¿estamos dispuestos? ¿Estoy dispuesto yo a estar en una situación incómoda? ¿Lo estoy haciendo? También el Evangelio demanda que podamos tener conversaciones con todo tipo de personas. Bueno, yo quiero evangelizar los que a mí me gustan, o los que son como yo, o los que me entienden, o no tengo que cruzar muchas barreras. Pero el evangelismo demanda que tomemos la oportunidad, que tengamos conversaciones con todo tipo de personas. A veces personas feas, personas inmorales, con todo tipo de personas. El evangelismo también demanda que sepamos cómo girar, cómo voltear conversaciones, cómo cambiar conversaciones comunes a las necesidades espirituales de las personas. Y eso requiere que pongamos atención, que escuchemos más que hablemos. Y también demanda práctica. Esto no es fácil. Algunas personas lo hacen fácilmente, es difícil. Está hablando del trabajo, está hablando de la familia, está hablando del fútbol, está hablando del programa de televisión, está hablando de la política, lo que sea. Tenemos que poner atención y escuchar más que hablar y tratar de oír cuándo es una buena oportunidad para voltear esa conversación a asuntos espirituales. Y también el evangelismo demanda que apuntemos las personas a la realidad de Cristo. No debemos dejarnos a descarriar con argumentos secundarios. Y la cosa es que tenemos que llevarlo a Cristo, no una religión, no una iglesia, y a veces tenemos que hablar de la religión, queremos invitarlo a la iglesia, pero queremos llevarlos a la persona de Cristo. Me acuerdo una vez hace muchos años, yo estaba en una casa visitando una familia y quería presentar el evangelio y hay un hombre ahí, un tipo que él quería descarriar y llevar la conversación para todos lados y me preguntó: bueno, ¿cuándo es el cumpleaños de Jesús? Y yo le dije: bueno, la verdad es que no sabemos si lo celebramos el 25 de diciembre, pero eso es tradición, eso no es, no sabemos, la Biblia no dice que nació el 25 de septiembre, el calendario es diferente, etcétera, etcétera, todos sabemos eso. Y él me dijo: pero ¿cómo que el Padre Dios no va a saber y no nos va a decir cuándo es el cumpleaños de Jesús? Y yo le dije: bueno, es interesante la pregunta, pero no es tan importante. Lo que es más importante, no, es que yo quiero saber cuándo es el cumpleaños de Jesús. Y no quería saber de cuándo era el cumpleaños de Jesús. A veces la gente hace eso, buscan un punto de controversia para descarrilar la conversación porque no quieren tratar con la necesidad espiritual que tienen.
Bueno, ahora veamos el mandato evangelístico de Jesús en versículos 27 al 38. Sigamos leyendo. En versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que estaba hablando con una mujer, y una mujer samaritana. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas, qué hablas con ella? Se quedaron espantados, pero yo no digo nada. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres en la ciudad, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Y le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a los otros, ¿le habría traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Lo primero que Jesús hizo es contar, lo primero que la mujer hizo aquí en este pasaje, lo primero que la mujer hizo es contar a otros y traerles a Jesús. A pesar de sus esfuerzos de distraer a Jesús en la conversación, en fin, ella tuvo que enfrentar la realidad de quién Él es el Mesías, el Cristo que estaban esperando. Queda tan impresionada ella con lo que dijo Jesús y lo que había dicho ya hasta este punto, que la conocía, sabía todo lo que había hecho. Queda tan impresionada con eso que ella vuelve a su ciudad y le dice a los demás que hay alguien que tiene que ser el Cristo. Aquí este tiene que ser el Cristo, ¿no? Ellos se interesaron y fueron a verle. Ahora, mientras tanto, los discípulos, quien habían ido a buscar de comer, fueron confrontados ellos mismos con una realidad nueva. Come, le dicen a Jesús. Pero Él les dice que tiene una comida superior y más importante, la cual es hacer la voluntad de Dios y acabar con su obra. Aunque Juan no lo cuenta en su evangelio, recuerden la tentación de Jesús que encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Cuando le contestó al diablo y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obviamente, se necesita comer físicamente para vivir. Jesús mismo necesitaba comer físicamente para vivir. Pero quiere dejar bien claro que hay algo más importante y urgente que la comida material y que a veces, como en este caso, la comida física puede esperar. Porque la necesidad espiritual de las personas, la palabra de Dios, el compartir el mensaje del pan eterno es más importante, más urgente. Entonces Jesús clarifica la obra del evangelismo. Dice 2 cosas importantes que tenemos que ver aquí. Uno dice que los campos están blancos para la siega. Él quiso que los discípulos se diesen cuenta que a sus alrededores hay personas judías y samaritanas quienes estaban listos para oír la palabra de Dios, para oír del agua eterna, del comer del pan eterno. A veces no vemos la siega y nos frustramos cuando no hay respuesta. Sin embargo, la siega está blanca, la siega está lista. Solamente necesitamos ser evangelistas fieles. Y 2, la segunda cosa aquí es que, y esto es muy importante, y lo que dijo Jesús, a veces sembramos y a veces segamos. A veces somos los que tira la semilla del mensaje y no vamos a saber nunca del resultado de la semilla que plantamos. A veces tenemos la bendición de cegar porque alguien sembró anteriormente.
Sea lo que sea, debemos ser fieles en la obra que está al frente de nosotros, lo que se presenta, que si es sembrar, si es cosechar, lo que sea, seamos fieles en lo que está justamente delante de nosotros. Ahora, no todos nosotros tenemos el don de evangelismo. Quizás muy poco de ustedes lo tengan. Yo no tengo el don de evangelismo. Pero todos debemos hacer la obra del evangelista, la obra del evangelismo. Tenemos que aprender cómo orar evangelísticamente, orar intencionalmente. Tenemos que aprender, como dije antes, observar y escuchar y buscar oportunidades en la vida diaria para plantar la semilla, para participar en la siega. El punto es que debemos ser fieles e intencionales, con propósito. El éxito, el fruto, lo determina Dios. Ahora, brevemente para terminar, miren el fruto de este Mesías evangelístico. Versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Bien, no solamente cruzó Samaria, se quedó por 2 días. ¿Y qué pasó? Creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muchos de la ciudad creyeron en él por el testimonio de ella, de la mujer. Fíjense que dice ahí primero que creyeron por lo que ella dijo, el testimonio de ella. Y recuerden la vida de esta mujer. O sea, no era una mujer de buena reputación, buen carácter en la ciudad. Viene una a la ciudad, vuelve ella a la ciudad, una que ciertamente no tiene buena reputación y da este testimonio. Y ellos saben, algo pasó, algo increíble ha pasado con esta mujer. Vamos a ver este tipo de quien ella está hablando. Fueron, se quedaron igualmente de impresionados, tan impresionados que invitaron a Jesús que se quedara con ellos. Y recuerden, como dije, esta invitación de los samaritanos y la aceptación de Jesús era radical para ese día. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Interesante que lo único que la mujer tuvo que hacer es dar su testimonio y apuntar a Jesús. Ahí está. Este me lo dijo. Este el que sabe todo lo que he hecho. Y una vez que ellos oyeron a Jesús, creyeron de verdad, creyeron hasta para recibir la salvación. Esto nos recuerda que no tenemos que tener todas las respuestas y hacer todo el trabajo de evangelismo. Empezamos con nuestra historia, empezamos con nuestro testimonio. Y en nuestra historia y en nuestro testimonio apuntamos a Jesús. Y de ahí la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace la obra en el corazón de las personas. Entonces hacemos la obra del evangelista fielmente, invitando a nuestro Señor Jesucristo, el evangelista fiel y bueno, confiando en la dirección y el poder del Espíritu Santo. Y Él da el fruto, Él trae los resultados de nuestros esfuerzos fieles. Algunos van a creer por medio y a causa de nuestro testimonio. Algunos van a necesitar más y van a llegar a creer por nuestra presentación y nuestros argumentos bíblicos. Algunos van a creer por nuestras buenas obras, o sea, van a ver cómo nos portamos y cómo hacemos buenas obras, y nuestras buenas obras, como dice la Biblia, tienen que apuntar a Dios. Pero en fin, en todo caso, tenemos que llegar e introducirles a la persona y la obra de Jesús, el Mesías evangelista, y orar que ahí, en ese momento, van a creer.
Ahora la invitación esta mañana para ustedes, hermanos, y para los que están visitando, oyendo quizás por primera vez, segunda, tercera vez. La invitación, como siempre, primero para algunos, y quizás hay uno que está oyendo, es conocer a Jesús, este Mesías, este que vino y este que todavía vive, es conocerlo como tu Señor, como tu Salvador. Y simplemente lo que tienes que hacer es, tal como esta mujer samaritana y como sus amigos en las ciudades, creer en Él, confiar en Él, que Él, el Hijo de Dios, verdaderamente hombre, se ofreció, sacrificó en la cruz, pagó el precio por tus pecados, por mis pecados. Resucitó y vive hoy y te invita a recibirlo como Señor y Salvador, recibir el perdón de pecados, la promesa de vida eterna y seguirle por el resto de tu vida. Y si quieres hacer eso, simplemente confiesa tus pecados. Confiesa que eres Señor y Salvador y que tú quieres recibirlo en tu vida. Quizás hay alguno, y quizás muchos de nosotros, y así soy yo muchas veces, sí conocemos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida, pero estamos tan preocupados y ansiosos y tenemos tanta la vida y estamos ocupados en el trabajo, en la casa, lo que sea, y que se nos olvida ser evangelistas fieles. Y necesitamos comprometernos. Y te invito a comprometerte a compartir tu testimonio y compartir el evangelio. Y a lo mejor dices, yo no sé cómo hacerlo. No sé cómo compartir mi testimonio en forma clara y simple. No sé cómo compartir el evangelio en forma clara y simple. Bueno, cuando volvemos, si ustedes de Travis en español, cuando volvemos a lo mejor podemos aprender a cómo hacer eso juntos. Y eso es la tercera invitación. Y de alguna forma, si usted quiere comprometerse a ser un evangelista fiel como Jesús, es comprometerse a aprender, a orar por las personas perdidas y aprender cómo escribir su testimonio, compartir su testimonio y presentar el evangelio en forma fácil. Pero primero viene el compromiso y le invito a hacer eso. Jesús era el Mesías evangelista y nos invita a nosotros, nos manda, nos envía a nosotros a ser evangelistas fieles también. Señor, doy muchas gracias por tu palabra, la palabra que aplica hace 2000 años y aplica aún en nuestras vidas hoy. Damos gracias por un Mesías evangelista, este Jesucristo quien murió por nosotros y que nos dio también el ejemplo de cómo hacer el evangelismo. Y Señor, pido que para mí y para todo que está oyendo, que seamos comprometidos a compartir nuestro testimonio, nuestra fe, que nos dé discernimiento y oportunidades para saber las oportunidades, las puertas abiertas para entrar a conversaciones que quizás son incómodas y difíciles, que nos dé las palabras y el compromiso para compartir claramente nuestro testimonio y el mensaje de salvación. Ahora, cuida, Señor, a cada persona que está escuchando, que está oyendo, las familias, que se queden sanos, que les provee lo que necesitan materialmente, físicamente, espiritualmente, y que nos traigas todos juntos una vez más pronto, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos pronto.